Cuando alguien escucha mencionar el nombre de Río de Janeiro, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Quizá la majestuosa silueta del Cristo Redentor con los brazos extendidos, o la belleza del pan de azúcar durante el crepúsculo. Tal vez imagine la playa de Copacabana, rebosante de coloridas sombrillas y de personas descansando al ritmo de la brisa marina, con un coco helado entre las manos. Estas imágenes lucen como sacadas de una postal, y en cierto modo, así es. Sin embargo, si algo caracteriza el enfoque de, es la habilidad de mostrar lo que existe más allá de la superficie. Al igual que en otros destinos, donde se desvela la otra cara de la moneda, esta vez no será diferente. Hoy aterrizamos en Brasil, concretamente en Río de Janeiro, para descubrir una faceta que rara vez se ve reflejada en los folletos turísticos. Número 1. La imagen de postal. ¿Qué representa exactamente Río de Janeiro cuando se habla de ella a escala mundial? Muchos la describen casi como la definición de postal viviente. Una ciudad cuyo emplazamiento natural pareciera diseñado para cautivar a quienes la miran. Podrá tener sus complicaciones, que abordaremos en su momento, pero antes es necesario entender por qué se ha ganado la admiración global. Reconozcámoslo, Río sabe venderse a sí misma. El Cristo Redentor, el pan de azúcar, sus playas mundialmente famosas y, por supuesto, la legendaria Chica de Ipanema, responsable de que la bossa nova conquistara cada rincón del planeta, configuran un grupo de emblemas que expresan mucho más que un simple decorado turístico. De alguna manera, representan ese espíritu carioca, una mezcla de libertad, celebración continua y hermosura natural que millones de viajeros ansían experimentar. Y, si hay algo que Río de Janeiro domina a la perfección, es la fiesta. El carnaval es, sin lugar a duda, uno de los mayores espectáculos al aire libre del planeta. En febrero, el Sambódromo de Sapucaí se convierte en una pista llena de energía, donde las escuelas de samba desfilan con un derroche de color, disfraces y música que deja hipnotizados tanto a los brasileños como a los visitantes extranjeros. Aunque los paisajes de la ciudad sean imprescindibles, reducir todo el encanto de Río a sus celebraciones sería injusto. Su gastronomía también ocupa un lugar destacado en la experiencia del visitante. La clásica feijoada, resultado de unir tradición y sabor, se considera casi un ritual sagrado. De igual modo, la famosa galleta Globo, combinada con mate helado, aporta ese toque refrescante que se disfruta especialmente en las playas de Copacabana e Ipanema. Tampoco hay que olvidar el caldiño de feijão, servido en los populares botecos, ni tantas otras delicias que se han convertido en paradas casi obligadas para quienes exploran la ciudad. Por otro lado, la música es algo que se respira en cada esquina de Río de Janeiro. Samba, funk o bossa nova. No importa cuál sea el estilo. El desenfado y la inconfundible Kinga carioca invitan incluso al más tímido a dar unos pasos de baile. Es la banda sonora que se integra con la urbe, negándose a permanecer estática. Y, como si fuera poco, no es exagerado decir que Río ha logrado conquistar hasta la factoría Disney. Desde sus calles nació C Carioca, el lorito lleno de desparpajo y picardía que se volvió un gran símbolo de Brasil en el mundo de la animación, creación del mismísimo Walt Disney durante su visita en 1941. La aparición oficial de C Carioca tuvo lugar en la película Hola amigos, de 1942. Esa cinta estaba compuesta por 4 partes, cada una enfocada en mostrar distintos aspectos de Sudamérica. Naturalmente, Brasil ocupó un lugar privilegiado en la trama, cuando el Pato Donald arribó a Río de Janeiro y fue recibido por este personaje que refleja la esencia de la cultura carioca. Como un verdadero anfitrión, C Carioca no solo le enseñó los paisajes icónicos de la ciudad, sino también la samba, la famosa avenida costera e, incluso, la cachaza, la popular bebida brasileña. Todo esto ambientado al compás de la canción Tico Tico no Fubá, una de las piezas musicales más reconocibles de la época. No obstante, mientras estas facetas llenas de música y alegría tomaban forma, Río también ocultaba serios problemas tras sus postales.
Algunos de ellos están prácticamente a la vuelta de la esquina de sus lugares más emblemáticos, y por eso mismo pasaremos a abordarlos. Número 2. Barrios nobles y favelas puerta con puerta. Si algo impresiona a quienes pisan Río de Janeiro por primera vez, es el fortísimo contraste entre la opulencia y la necesidad. De un lado, encontramos edificios modernos, apartamentos valorados en sumas millonarias y paseos arbolados. Del otro, colinas repletas de casas apiladas de forma casi precaria. Todo ello no ocurre en zonas alejadas, sino a escasos metros de distancia. Así, se hace patente un abismo social que convive en plena urbe. El ejemplo más ilustrativo lo encarna la favela de Rocinha, que no solo es la más extensa de la ciudad, sino todo un símbolo de la disparidad que define a Río. Situada a menos de 6 kilómetros del barrio de Leblon, uno de los más exclusivos, Rocinha evidencia esa dolorosa diferencia. Basta con cruzar pocas calles para saltar de la opulencia a la favela más grande de Brasil. Pero esta diferencia no se limita a Rocinha. En toda la ciudad se repite el mismo patrón. Existen más de 1000 favelas diseminadas por las colinas, albergando a aproximadamente 1,5 millones de personas, lo que equivale a cerca del 22% de la población de Río. Dicho de otro modo, 1 de cada 5 habitantes vive en una favela. Y si se piensa que fue algo casual que estos asentamientos aparecieran en ciertos puntos, la realidad es otra. De hecho, la génesis de las favelas está estrechamente ligada a la historia de la ciudad a inicios del siglo XX, cuando Brasil, recién convertido en república, se preparaba para celebrar el centenario de su independencia. Río, como capital, buscaba impresionar al mundo, y miró a París como el gran referente. Número 3. El origen de las favelas. La transformación de la ciudad luz, dirigida por George Eugene Haussmann, por orden de Napoleón III, entre 1853 y 1870, fue un ejemplo que Brasil pretendió emular. Calles angostas y edificios antiguos dieron paso a grandes avenidas y construcciones modernas, lo cual conllevó un coste social muy alto. Miles de personas fueron desalojadas sin recibir viviendas alternativas. Esta misma receta, llevada a cabo en Río, tuvo un desenlace todavía más dramático. En 1903, el alcalde Pereira Passos, con el respaldo del presidente Rodríguez Alves, emprendió una gran reforma urbana. Querían borrar el rostro colonial de la ciudad, abrir avenidas monumentales y modernizar la infraestructura. Eso sí, la gente que habitaba en el centro, principalmente familias pobres, estorbaba aquellos planes. Se demolieron conventillos, edificaciones divididas en cuartos para alquiler, y a sus residentes se les expulsó sin compensación ni opciones de realojo. Sin alternativas, emigraron a las colinas cercanas, formando los primeros asentamientos precarios, que más tarde se llamarían favelas. El surgimiento de las favelas no fue el desenlace de la historia. Más bien, representó el principio de otra problemática que sigue resonando hoy en los titulares: el crimen organizado. Número 4. Crimen organizado. Casi todos han escuchado hablar sobre el ruido constante de Río de Janeiro, aunque en esta ocasión no se trate de música o samba, sino de disparos, operativos policiales y enfrentamientos entre distintas facciones. Lejos de ser una fantasía de la televisión, es el día a día de miles de personas. Vale la pena preguntarse cómo se llegó a esta situación. Recordemos que las favelas comenzaron cuando los antiguos inquilinos del centro, sin otra opción, levantaron sus viviendas improvisadas en las laderas. Durante las primeras décadas, esas zonas no pasaban de ser vecindarios humildes, hasta que en la década de 1970 se produjo la irrupción del narcotráfico, encendida por un suceso poco habitual: la convivencia forzosa en la prisión de Ilha Grande de presos políticos con delincuentes comunes en plena dictadura militar. A los primeros, conocedores de tácticas de disciplina, se sumaron los segundos, que aprendieron rápidamente esas técnicas. Cuando salieron de prisión, estaban preparados para estructurar bandas más organizadas y letales. Fue así como nacieron facciones, que en un inicio eran solo agrupaciones pequeñas. Sin embargo, con los años, se convirtieron en potentes organizaciones paramilitares, como el Comando Vermelho y el Terceiro Comando, capaces de controlar territorios enteros,
regular la venta de drogas y establecer sus propias normas en las comunidades donde se asentaban. El fenómeno no cesó de crecer y trajo consigo un índice de violencia que situó a Río entre las ciudades más peligrosas de América, según diversas métricas y estadísticas. Olas de delincuencia. En lo referido a violencia urbana, Río de Janeiro suele figurar en posiciones alarmantes. Una de las plataformas más consultadas en materia de seguridad y calidad de vida, Numbeo, llegó a colocarla en el cuarto puesto entre las urbes más inseguras del continente americano, por encima de grandes núcleos como Los Ángeles, Bogotá, Cancún o incluso Medellín. Para comprender la magnitud del problema, solo hay que fijarse en los datos de tiroteos. Entre julio de 2016 y julio de 2017, se contabilizaron más de 3.800. Haciendo la media, hablamos de poco más de 300 incidentes armados por mes. La situación no mejoró con los años. El Instituto Fuego Cruzado, que se encarga de monitorear estos acontecimientos, indica que entre enero y octubre de 2024 se registraron 184.564 más de 21.000 tiroteos en la región metropolitana de la ciudad, de los cuales 795 ocurrieron durante operaciones policiales. Además, no debe pensarse que la violencia se concentra únicamente en zonas periféricas o calles recónditas. Numerosos sucesos han tenido lugar en áreas concurridas y de alto nivel económico, como el asesinato de 3 médicos ortopédicos en la playa de Barra da Tijuca, un barrio considerado entre los más adinerados de la capital fluminense. Sin duda, el narcotráfico es uno de los factores centrales que mantienen viva la espiral de violencia, pero no es el único. Número 6. Tráfico, milicias y la complejidad delictiva. Además de las facciones que dominan en varias favelas, existe otro poder que crece en la penumbra: las milicias. Las milicias se distinguen de los grupos vinculados al narcotráfico en sus métodos de acción. Mientras unos exhiben sus armas, las milicias operan con sigilo. Se infiltran en la vida diaria, gestionan servicios y controlan cada movimiento en los barrios que someten. Cobran el derecho a servicios tan básicos como el gas o la conexión a Internet, decidiendo quién puede, o no, venderlos en la zona. Esto obliga a los residentes a comprar exclusivamente a los proveedores que ellas designen, generando una especie de monopolio encubierto. Además, no se trata de grupos aislados de la política. Ciertos políticos han sido identificados como colaboradores o incluso financiados por estos grupos de poder, con lo cual se establece un engranaje aún más peligroso: apoyo electoral a cambio de protección e impunidad. Si alguien piensa que narcotráfico y milicias coexisten en paz, está equivocado. Con frecuencia, estas facciones se enfrentan para conquistar territorios, dejando a los habitantes en el centro de la confrontación. En algunos casos, cuando una facción consigue imponerse en una comunidad controlada por su rival, inicia lo que llaman limpieza, que incluye persecución y violencia contra familiares o amigos de quienes apoyaban al bando contrario. Es un ciclo que parece no tener fin y que, para empeorar la situación, se ve agravado por la corrupción policial. Sin la complicidad de ciertos agentes de la ley, gran parte de este entramado no podría sostenerse. Filmes como Tropa de Élite 2 ilustran el tema con gran crudeza. Por otro lado, producciones internacionales, como Fast and Furious 5, han mostrado escenas de protección a delincuentes dentro de bases militares o policiales, reflejando una realidad que muchos en Río conocen de primera mano: red de arrastre o arrastão. Existe un fenómeno que genera auténtico terror en la población: el robo colectivo que puede ocurrir en una playa, dentro de un autobús lleno, en el metro abarrotado o hasta en medio del tráfico detenido. Se trata de grupos de jóvenes, a veces adolescentes, que se organizan para asaltar a multitud de personas al mismo tiempo. Avanzan de forma rápida, provocando pánico y arrebatando teléfonos, bolsos y otras pertenencias en cuestión de segundos. Uno de los episodios más recientes sucedió en la Avenida Brasil, una de las vías con mayor circulación de vehículos, cerca de finales de noviembre.
Durante la hora punta, los atacantes aprovecharon el caos del tráfico para detener la circulación y saquear a los conductores que no tenían ninguna posibilidad de escapar. La gente se vio atrapada en sus propios vehículos, sin poder huir, mientras observaban cómo les despojaban de todo. ¿Por qué ocurre esto? El trasfondo no es tan simple, pero es evidente que la desigualdad social tiene un rol importante. Frente a personas que portan dispositivos de alto costo y accesorios de lujo, se alzan jóvenes que crecen en comunidades con escaso acceso a estudios, oportunidades laborales y una vida estable. En ausencia de iniciativas estatales que aporten alternativas, la delincuencia asume ese lugar. Resulta un círculo vicioso. La falta de oportunidades fomenta la violencia, y la violencia, a su vez, ahonda la desigualdad. Cuando las autoridades no son capaces de actuar con eficacia o sufren de corrupción interna, la problemática se multiplica. Corrupción, políticas públicas y cambios difíciles. Llegados a este punto, es pertinente plantear la interrogante que muchos se hacen. ¿Por qué cuesta tanto mejorar la situación en Río de Janeiro? La respuesta habitual recae en la corrupción, que atraviesa múltiples esferas del poder y desvía recursos valiosos que podrían invertirse en educación, salud, transporte o vivienda. Políticos, empresarios e incluso algunos integrantes de las fuerzas de seguridad terminan implicados en un entramado de intereses, donde, al final, la población es la más perjudicada. Hay quien compara a Río con un paciente crónico que posee el potencial para recuperarse, pero que requiere una terapia sostenida y rigurosa. Grandes acontecimientos deportivos, como el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, trajeron consigo obras de infraestructura y, al principio, ofrecieron la sensación de que la ciudad iba a dar un salto cualitativo. Sin embargo, cuando no existen planes de continuidad y el control de la corrupción falla, muchas de estas iniciativas languidecen con el paso del tiempo. Algunas construcciones quedan a medio terminar, instalaciones de transporte son abandonadas y la esperanza de un cambio real se disipa. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es Río de Janeiro? ¿Un destino tropical de ensueño o una ciudad atravesada por la violencia y la desigualdad? La respuesta es que Río, en realidad, es ambas cosas. Por un lado, regala paisajes exuberantes, atardeceres dorados en Arpoador, playas repletas de vida y un ambiente de samba que contagia a cualquiera. Por otro, conviven allí el narcotráfico, las milicias, la corrupción y el miedo. Para quien esté pensando en visitar esta metrópoli, la sugerencia es clara. Adelante, disfrute de todo lo que ofrece Río de Janeiro, que no es poco. No obstante, conviene tener en cuenta que detrás de la samba y el paseo marítimo existen personas casi invisibles que batallan día tras día para sobrevivir a la precariedad. Río de Janeiro no es una producción cinematográfica con un final predeterminado, sino un escenario donde la trama cambia de manera constante. Si te ha gustado este viaje por las diferentes realidades de la ciudad, te animamos a quedarte en suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuras exploraciones de destinos cautivadores y modos de vida sorprendentes. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la siguiente. Resulta oportuno recalcar que la llamada Ciudad Maravillosa es una urbe con múltiples capas. Bajo su fachada turística y su atmósfera vibrante, palpitan desafíos que se gestaron a lo largo de varias décadas de desigualdad, políticas públicas incompletas y una arraigada cultura de la corrupción. De ahí que suene razonable compararla con un organismo complejo, que para prosperar necesita soluciones profundas y continuas. Aún así, la calidez de sus habitantes, la fuerza de su cultura y la pujanza de sus festividades demuestran que Río conserva ese encanto magnético que enamora al mundo. En definitiva, visitar la ciudad puede significar asomarse a un microcosmos, donde lo mejor y lo peor coexisten, donde las postales de ensueño se yuxtaponen con escenarios de adversidad. Este contraste, tan extremo e intenso, es justamente lo que hace de Río de Janeiro un lugar único y difícil de olvidar.
Conocer su otra cara no pretende desanimar a nadie, sino invitar a reflexionar y a sumergirse con mayor conciencia en su realidad. Ojalá este recorrido te haya permitido comprender un poco mejor la complejidad de su historia reciente y el origen de muchos de los conflictos que enfrenta, sin restarle mérito a la grandeza de su cultura y su gente. Gracias nuevamente por estar aquí, y hasta la próxima aventura.